Bien, gracias a Dios. Vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio de la Biblia, de por qué consideramos que la Biblia es única y que es la palabra de Dios. Y hemos estado viendo las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Decimos que aquí lo vemos como un libro, pero más que un libro es una colección de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Son 66 libros escritos en un periodo de más de 500 años, de 1500 años, y por más de 30 escritores, pero que tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo, que a través de diversos hombres se reveló a ellos y ellos escribieron la palabra de Dios, la Biblia, los libros inspirados. Y vimos que dentro de esas evidencias está esa de la unidad. O sea, a pesar de ser un libro que consta de 66 libros, y a pesar de ser escrito en épocas tan largas, de más de 1500 años, por diferentes escritores, algunos eran soldados, otros eran profetas, otros eran apóstoles, otros eran reyes, otros eran pastores de ovejas, y de muy diversos, gente culta, gente inculta, gente preparada, gente sin preparación, en diferentes países, en diferentes circunstancias, en paz, en guerra, en angustia, en soledad, en hambruna. Pero hay una unidad y hay un tema principal, que es la revelación de Dios al hombre a través de su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, ¿sí? Entonces, una de las evidencias es la unidad. O sea, ¿cómo es posible que con todas estas variantes de escritores y de épocas y de tiempo, hay una unidad, hay una congruencia, hay un tema? Entonces eso nos dice que hay un autor que es único, que es el Espíritu Santo, hablando a través de las personas. Y vamos a ver 5 tipos de evidencias. Esta evidencia es la de la unidad. Vamos a ver otra evidencia, que es la de su enseñanza, que es lo que enseña la Biblia. Y vamos a ver la evidencia también de las profecías sobre los acontecimientos mundiales y el cumplimiento. Es otra evidencia de la Biblia. Vamos a ver otra evidencia, que es que lo que dice ahí se cumple. No nada más las profecías, sino lo que dice, que si haces esto, pasa esto, etcétera, etcétera, se cumple. Y vamos a ver también, número 5, la evidencia de las vidas cambiadas a través del mensaje de la Biblia. Entonces, la primera evidencia de su unidad ya la vimos el domingo anterior, ya la explicamos y la analizamos y todo eso. Y ahora vamos a ver la evidencia de su enseñanza, que es lo que enseña la Biblia, la evidencia de su enseñanza. Y dentro de su enseñanza hay 4 temas. Lo que enseña la Biblia acerca de Dios, lo que enseña la Biblia acerca del hombre, lo que enseña la Biblia acerca de la salvación, y lo que enseña la Biblia lo que concierne a la moral. Porque ningún libro ha tenido más influencia en la historia del mundo, en la historia universal, en su comportamiento y todo eso, que la Biblia. Muchas de las constituciones de las naciones, de los países, están basadas en lo que enseña la Biblia. De hecho, aquí en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos 100% basada en principios bíblicos, y eso de ser un país, cuando nació, pues uno más entre el montón, a llegar a ser el país más poderoso del mundo.
entonces por los principios bíblicos. Aunque ahora, desgraciadamente, se han infiltrado líneas de pensamiento humanistas y de otro tipo que hacen un lado a Dios y a la palabra de Dios, a la Biblia, y el país está empezando a tener pues ciertos problemas que no sabemos dónde van a parar, ¿verdad? Pero sí vemos que se están apartando de los principios que enseña la palabra de Dios. Entonces, con respecto a la enseñanza, el primer punto es lo que concierne a Dios. La Biblia es el único libro que ofrece un concepto satisfactorio de Dios, porque fuera de la Biblia, Dios es un Dios desconocido. Es un Dios desconocido. El hombre se puede inventar dioses. El hombre puede imaginarse cosas sobrenaturales, cosas espirituales. El hombre puede pensar que el sol es un Dios. El hombre puede pensar que la lluvia es un Dios. El hombre puede pensar que los animales son dioses, algún animal, el cocodrilo, la serpiente, la luna, las estrellas, la lluvia, el fuego, el Dios del fuego, el Dios de la tierra, etc. Pero el hombre ignora todos los conceptos acerca de Dios, y la Escritura nos muestra al verdadero Dios. Es como si el hombre quisiera conocer a Dios y buscar por todos lados y no lo puede lograr hasta que Dios dice: yo me voy a dar a conocer al hombre para que conozcan al Dios verdadero. ¿Y cómo? A través de la Escritura, o sea, a través de la Biblia, a través de la palabra revelada de Dios al hombre. Como si Dios dijera: ¿quieres conocer a Dios? Yo te voy a mostrar cómo es Dios. Entonces, porque el hombre sin la Biblia, como digo, no puede tener un conocimiento preciso, exacto, de quién es Dios y de cómo es Dios. De hecho, hay una cita por ahí en el libro de los Hechos que vamos a buscar, donde Pablo, bueno, no es en Hechos, sí es en Hechos, donde Pablo se presenta en Atenas. Recordemos que el apóstol Pablo llevaba el evangelio de Jesucristo por todo el mundo conocido, donde nunca habían oído hablar de Jesucristo. En los países cultos de aquella época, que básicamente la cuna de la filosofía pues era Grecia y su capital Atenas, ahí estaban los filósofos. Y cuando llegó Pablo ahí, vio que pues tenían muchos dioses, el dios del trueno y el dios Neptuno y la diosa de no sé qué, y tenían dioses, pero para cada cosa tenían dioses. Entonces Pablo, a la hora de predicar, se encuentra, porque los tenían en nichos. ¿Sí saben lo que es un nicho? No es Dionisio. Un nicho es como un huequito así en la pared, o huecote grande, donde ponen una estatua de algo, ¿no? Y entonces ahí en los nichos tenían el dios del trueno, el dios Neptuno, el dios del mar, el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios de la fertilidad, el dios del amor, el dios de esto, el dios del otro. Pero un nicho no había nada. Y entonces, porque los griegos, para no fallar, le pusieron un letrero que decía: al Dios desconocido. Como quien dice: aquí adoramos a todos los dioses, pero no se nos vaya a escapar uno. Y entonces pusieron al Dios desconocido, y no había nada ahí. Y Pablo les dice: de ese Dios es del que yo vengo a hablarles. Y vamos a buscar ahí Hechos 17, 22.
Hechos 17, 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, el Areópago era como un foro, como un teatro, no sé si al aire libre, un foro donde ahí permitían que hablaran los intelectuales, permitían que hablaran los filósofos, y iban todos los demás filósofos a escuchar a ver qué novedades traía o qué cosas iba a decir, ¿no? Y entonces Pablo lo invitan al Areópago y dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces se fijan que verdaderamente al Dios verdadero no se le conocía, no se le conoce. Es decir, el hombre no puede llegar a conocer a Dios verdaderamente si no es a través de la Escritura, que es la revelación de Dios para el hombre. Ahí es donde podemos conocer. De manera que no podemos andar inventándonos dioses, ni inventándonos cómo es Dios, el carácter de Dios. Porque sí hay esa tendencia, bueno, yo no creo que Dios haga esto, yo creo que Dios es así, yo creo que esto. Tenía yo un amigo allá cerca de Monterrey, dice que conocía mucho y todo eso, pero de repente era casado y de repente se iba con otras mujeres y decía, yo no creo que Dios se vaya a fijar que de vez en cuando me eche una canita al aire. ¿Se fijan cómo se estaba fabricando un Dios hecho a su conveniencia o su... No, Dios es bueno, Dios es bueno. Yo no creo que Dios sea capaz de mandar a nadie al infierno. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el que no está en Cristo va al infierno. Sí, pero esto, lo otro. Entonces, se fijan cómo el hombre tiende a crearse un Dios a su manera y no el Dios de la Biblia, el Dios revelado, el Dios que dice, ¿quieres saber cómo soy? Aquí lee eso, aquí dice cómo soy. Y fuera de aquí, por eso, cuando en el siglo XVI viene la reforma llamada protestante, uno de los principios de la reforma fue la sola palabra. O sea, no es que fulanito, San fulano escribió acá en tal siglo y que esto y que el otro y el libro fulano y el catecismo fulano, no, la sola palabra. Y ese es también el fundamento de todas las iglesias cristianas en la actualidad, la sola palabra. Porque la sola palabra es la que describe al Dios verdadero, quién es y cómo es, sus atributos, su carácter. De ahí sacamos y sabemos que Dios es amor, porque lo dice aquí. De aquí sacamos que Dios es justo.
De aquí sacamos que Dios es omnipotente. De aquí sacamos que Dios es omnisciente, que no hay imposibles para Él, ni cosas que Él desconozca. De aquí sacamos que Dios es eterno. De aquí sacamos que Dios es espíritu. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Cualquiera que quiera conocer a Dios, aquí está la información correcta. No a como nos quisiéramos que fuera, no a como nos imagináramos que fuera, sino que en lo que concierne a Dios, la Biblia ofrece el único concepto satisfactorio de Dios. Fuera de la Biblia, fíjate, fuera de la Biblia, Dios es desconocido. ¿Sí? Que se nos grabe esta frase: fuera de la Biblia, Dios es desconocido. Es buena voluntad, es imaginaciones y cosas como el estilo, pero nada de eso. Vamos a ver que las opiniones acerca de Dios fuera de la Biblia son inadecuadas. Hay una cita ahí en 1 Corintios 2. Vamos a leer del 1 al 14. 1 Corintios 2. Es importante que todos abramos nuestra Biblia y lo leamos. Con mayor razón ahorita que la tecnología la estamos ajustando y a veces nos volvemos muy cómodos. No, ahí lo ponen en el proyector. No, saquemos la Biblia, aunque sea electrónica, pero que sea la Biblia. Ok, 1 Corintios 2, del 1 en adelante. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí le está hablando a los corintios, y recordemos que después de ese evento que leímos en Atenas, donde le habló a los filósofos y donde habló del Dios no conocido, ahí algunos creyeron, pero la mayoría, cuando habló de la resurrección de Cristo, que había estado muerto y que resucitó, ahí hace cuenta que lo sacaron de ahí, y se burlaron de él y dicen: también que ibas, etcétera. De ahí se va a Corinto, y ahí por eso les escribe esto. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, o sea, cuando llegó de Atenas a Corinto para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que es lo que había hecho en Atenas. Porque recordemos que Pablo era un orador tremendo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Jesucristo y la cruz de Cristo. Dice, eso es todo. No me propuse no saber nada más que hablarles de Jesucristo y de la cruz de Cristo y lo que implica todo eso. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, esa sabiduría oculta revelada desde el cielo, si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, la revelación de Dios. Fuera de Dios, cualquier concepto, fuera de la Biblia, cualquier concepto de Dios es inadecuado, hasta que viene la revelación de Dios y dice que cosas que ojo no vio ni oyó. O sea, lo que está revelando Dios son cosas que ningún ojo, o sea, ninguna persona no vio ni oyó nadie, ni han subido en corazón de hombre, o sea, ni por aquí nos pasaba, ¿verdad? Ni por aquí nos pasaba. Son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios, dice el 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, con mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo mismo, todos los conceptos de Dios que el hombre se figure o se imagine fuera de la Escritura, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es el que la revela, ¿sí? O sea, Él se dio a conocer. Dice el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ese espíritu con minúscula, sino el Espíritu que proviene de Dios, Espíritu con mayúscula, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, para que sepamos, ahí está la revelación, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. O sea, todo eso que el Espíritu nos reveló, que Pablo dice, eso es lo que hablo. No la sabiduría mía, no la experiencia mía, no la capacidad mía para hablar con mucha verborrea y mucho convencimiento y fascinante. No. Dice, eso que el Espíritu nos reveló, eso es lo que yo les hablo. Dice el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y aquí estamos hablando de quién, del hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre natural, el hombre que nomás nació de carne y sangre, el hombre que nada más nació de papá y mamá, pero que no ha nacido de el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Lo nacido de la carne, carne es; lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo el que tiene a Cristo ha nacido de la carne y sangre, pero ha nacido de nuevo del Espíritu Santo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que no ha nacido de nuevo no, ¿qué dice? No percibe, ¿verdad? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque para él son locura, no las percibe. Se les habla del Espíritu de Dios y para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces se fijan cómo el concepto de Dios para el hombre sin Cristo
es totalmente desconocido, es locura, y critican de muchas maneras. ¿Cómo puedes creer esto? ¿Cómo puedes creer que nació de una virgen, por ejemplo, que no tuvo contacto con varón? ¿Cómo puedes creer eso? Pues no, es locura para ellos, ¿verdad? ¿Cómo puedes creer que estando muerto resucitó al tercer día? Es locura. Y así todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en lo que concerne a Dios, estamos viendo las evidencias de su enseñanza. En lo que concierne a Dios, la Biblia nos ofrece el único concepto satisfactorio de lo que Dios es y la revelación de que Dios es. En lo que concierne al hombre, ya se nos está acabando el tiempo. Y si empezamos este siguiente tema, lo vamos a dejar a medias porque ya nos quedan 2 minutos. En lo que concierne al hombre, vamos a verlo la próxima semana ya todo su concepto, pero ¿qué enseña básicamente la Biblia concierne al hombre? Que todo hombre es pecador. Básicamente. Y el mundo que enseña, no, es buena gente. No, es muy noble, es muy recto y muy esto y muy lo otro. Entonces, el mundo dice que hay gente buena. Y nos sorprendemos que la Biblia dice que no hay gente buena, que no hay ni uno solo bueno. Wow. Y eso es lo que vamos a empezar viendo la próxima semana, pero pónganse a meditar en eso, ¿verdad? Porque sí, es algo muy tremendo. Ahorita el mundo, no, pues, si hay gente buena. Entonces no hay gente buena, nadie, ni la Madre Teresa, ni fulanito, ni el San fulano. La Biblia dice que no. De veras eso dice la Biblia. Con respecto al hombre, ¿de veras eso dice la Biblia? Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Dios les bendiga y pues vamos a prepararnos para empezar a alabar al Dios verdadero en espíritu y en verdad.